Hello teacher, hello classmates. We are 15th semester. We are agroindustrial engineering from Popular University of Cesar. And we will about the topic cromatography. Como les decía anteriormente, a nuestro grupo le correspondió el tema de cromatografía. El orden en el que vamos a hablar este tema va a ser el siguiente. Primero, sobre las generalidades y la contextualización de este tema, le corresponde a mi persona, Jason David Zambrano Cipriano. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los tipos de cromatografía. Este lo hablará mi compañera Isela Amaya Chona y mi compañero José Armando Badel. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la cromatografía líquida y lo va a hablar mi compañero Edison Vaquero. Por cuarto lugar, vamos a hablar sobre las funcionalidades e importancia de la cromatografía y este le corresponde a mi compañera George Altamar Pardo. Hello, my name is Jason Zambrano Cipriano. Compañeros, yo les voy a hablar sobre las generalidades, el contexto de la cromatografía. Mi pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el principio fundamental de la cromatografía? Dentro de ellas di las siguientes opciones de respuesta. A. La mezcla se calienta hasta que los componentes se evaporan por completo. B. La separación se basa en las diferencias de interacción de los componentes con una fase estacionaria y una fase móvil. C. Los componentes se separan únicamente por diferencias de peso molecular. D. La muestra se somete a reacciones químicas para dividirla en sus componentes. Cabe destacar que dentro de las opciones dadas, una es la correcta, pero a continuación les daré un contexto breve de la cromatografía para que así tengan clara su decisión al final de mi intervención. La cromatografía es una de las técnicas analíticas más importantes y versátiles en química, bioquímica y biología molecular. Desde que esta se desarrolló inicialmente por Michael Thies en 1903, él la utilizó para separar pigmentos vegetales, pero esta ha evolucionado significativamente tanto que ahora es fundamental en el área de investigación científica y en el control de calidad en la industria. Debemos conocer que las generalidades de la cromatografía son basadas en un principio básico que se llama separación por afinidad. Esta consiste en que los componentes de una mezcla interactúan de manera diferente con dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria consiste en ser una sustancia fija, como un sólido o un líquido inmovilizado en un soporte, mientras que la fase móvil es un fluido que puede ser un líquido o gas que transporta los compuestos a través de la fase estacionaria. Dicho esto, los compuestos que tienen mayor afinidad por la fase estacionaria se mueven más lentamente, mientras que los que tienen mayor afinidad por la fase móvil se desplazan más rápidamente, lo que permite en esto su separación. Ahora, existen con unos componentes básicos. Estos son 1. La fase estacionaria, 2. La fase móvil, 3. La muestra y 4. El detector. Dentro de la fase estacionaria obtenemos que puede ser sólida, como sílica, o líquida, reticulada en un soporte. 2. Su elección depende del tipo de cromatografía y los compuestos que vayamos a separar. Componente número 2, la fase móvil. Esta está compuesta por una líquida que puede ser como el agua, el metanol o el acetano nitrilo, o una gaseosa que es como el helio o el nitrógeno. También puede ser su flujo arrastra la muestra a través de la fase estacionaria. El tercer componente, que es la muestra. En esta, una mezcla de compuestos que necesita separarse, como los metabolitos, las proteínas o los contaminantes, cualquiera que sea decidida para realizar el experimento. Y por cuarto tenemos componente el detector. En este se identifica y cuantifica los compuestos separados. Ejemplo, incluyen detectores UV, fluorescencia o acoplados a espectrometría de masas. En la cromatografía encontramos diferentes tipos de interacciones. Ellas pueden ser por absorción o afinidad química, por solubilidad diferencial, por exclusión, por tamaño, en cromatografía de exclusión molecular, o en interacciones iónicas o polares. Definiendo estas interacciones, nosotros podemos decidir de qué forma podemos utilizar este método, ya que este nos va a funcionar para identificar, purificar o cuantificar los componentes de mezclas complejas, como en el análisis de alimentos, los medicamentos, la biología molecular y la química ambiental.
Bueno, ahora dada la información anterior, ya podemos proceder a dar nuestra respuesta correcta, pero como última pista o como última explicación de recordar de todo lo anterior que se ha dicho, ya podemos identificar la cromatografía como una técnica de separación que se basa en diferencias de interacción entre los componentes, que estos son de una mezcla o de dos fases invisibles. Teniendo en cuenta que en las generalidades que esta nos ofrece, la separación ocurre porque cada componente que se encuentra en la mezcla va a interactuar de una forma distinta con las otras fases, con las dos fases que se encuentran en ella, en la cromatografía. Estas interacciones pueden ser químicas, como de afinidad, absorción, como lo dije anteriormente, o incluso físicas, como la solubilidad o el tamaño molecular. Esto va a dar lugar a diferentes velocidades de migración, así permite la separación de ella. Muchas gracias. Hello, my name is Isela Gabriel Amaya Chona. The topic and presentation is tips chromatic. Study is engineering agroindustrial and semestral is 5. Tipos de cromatografía. Cromatografía de intercambio iónico. En este tipo de cromatografía se usan resinas que van a retener los solutos por atracciones electrostáticas. Esto nos quiere decir que las fases estacionarias son resinas que están cargadas iónicamente y se encargarán de retener los contraiones presentes en la fase móvil e intercambio de iónico. Es la separación de sustancias iónicas orgánicas e inorgánicas cuando la fase estacionaria es sólida y posee grupos funcionales ionizables, es decir, con cargas que son capaces de intercambiar su carga con los analitos. Pueden clasificarse en primer lugar tenemos la cromatografía de intercambio catiónico. En esta fase estacionaria contiene grupos funcionales cargados negativamente, por lo que retiene cationes cargados positivamente, mientras que en la cromatografía de intercambio aniónico es lo contrario. Aquí encontramos la fase estacionaria que contiene grupos funcionales cargados positivamente, por lo que retiene aniones cargados negativamente. Cromatografía en capas finas. Es una técnica sencilla y rápida que es frecuentemente usada en los laboratorios de química orgánica. El proceso consiste en la separación de migración de los componentes de una muestra a través de una capa delgada absorbente. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria se tendrá que depositar sobre un soporte, como vidrio o aluminio, y la fase móvil accederá a lo largo de la fase estacionaria gracias a la capilaridad. Tenemos también la cromatografía de exclusión molecular. La fase estacionaria es un material poroso a través del que fluyen los analitos. Dependiendo de su tamaño, en este tipo de cromatografía no existe ningún tipo de interacción física o química entre los analitos. Los analitos de mayor tamaño fluyen primero, es decir, no son retenidos en la fase estacionaria, mientras que los analitos de menor tamaño quedan atrapados en los poros de la fase estacionaria y van saliendo de ellos a medida que se pasan la fase móvil, o sea, la fase líquida. ¿Qué tipo de interacción ocurre entre los analitos y la fase estacionaria en la cromatografía de intercambio catiónico? A. Atracciones electrostáticas entre cationes y grupos funcionales negativos. B. Exclusión física de los cationes debido al tamaño molecular. C. Formación del enlace covalente entre los cationes y la fase estacionaria. D. Absorción por fuerza de bands de Wolff entre los cationes y la fase estacionaria. Hello, my name is José Manuel Palacio. I am 21 years old. I am 7 semesters de Ingeniería Agroindustrial. I am going to follow the types of cromatography. Bueno, yo voy a seguir con otros tipos de cromatografía. La cromatografía es una técnica de separación basada en la interacción de las moléculas
con una fase estacionaria y una fase móvil. Entre los tipos más destacados tenemos 1. Cromatografía de absorción. Este tipo utiliza un sólido como fase estacionaria en la que las moléculas de la muestra se adquieren a la superficie mediante fuerzas de absorción. Es ideal para separar compuestos polares y se utiliza en los métodos de cromatografía de columna, donde se emplean materiales como sílica gel o alumina. 2. Cromatografía de partición. Aquí la fase estacionaria es un líquido inmovilizado sobre un sólido. Las moléculas se separan en función de su solubilidad entre las fases móviles y las estacionarias. Ejemplos comunes son la cromatografía de papel y la cromatografía de capa fina, muy usados en la química orgánica. 3. Cromatografía de exclusión por tamaño. También conocida como cromatografía de filtración de gel, separa las moléculas de su tamaño. Las más pequeñas quedan atrapadas en los poros de material estacionario, mientras que las más grandes pasan rápidamente. Es útil para analizar proteínas y polímeros. 4. Cromatografía de afinidad. Este método es extremadamente específico, ya que se basa en la interacción de moléculas con la unión antígeno, anticuerpo o enzima sustrato. Se utiliza mucho en la biología molecular, por ejemplo, para purificar anticuerpos usando columnas con proteínas específicas. 5. Cromatografía líquida de alta resolución o HPLC. Es una técnica muy avanzada ya que utiliza altas presiones para forzar la fase móvil o a través de una columna con material estacionario. Esta se adapta a muchos principios como el intercambio iónico, la exclusión por tamaño y es ampliamente utilizado en el análisis de fármacos o compuestos químicos. 6. Cromatografía por gases. Ideal en compuestos volátiles, utilizada como fase móvil y columna recubierta de un material estacionario y se aplica en análisis ambiental, petroquímica y control de calidad. Cromatografía de interacción hidrofóbica. Aquí las moléculas hidrofóbicas interactúan con una fase estacionaria no polar en presencia de una solución salina y es útil para separar proteínas según sus propiedades hidrofóbicas. 8. Cromatografía quiral. Diseñada para separar enantímeros o isómeros ópticos utilizando una fase estacionaria. Quiral es clave para la industria farmacéutica para separar medicamentos en su forma activa. 9. Cromatografía electrocinética. Se basa en el uso de campos eléctricos para separar moléculas cargadas dentro de un capilar. Es parte de la cromatografía electroforética y es eficaz para separar ácidos nucleicos o proteínas. 10. Y última, cromatografía supercrítica. Combina características de la cromatografía líquida de gases utilizando un fluido supercrítico como dióxido de carbono como fase móvil y es eficiente para la separación de compuestos termolábiles o no volátiles. Gracias y aquí voy con mi pregunta. Queda mi pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de cromatografía se basa en la interacción específica entre una molécula diana y un ligando inmovilizado en la fase estacionaria? A. Cromatografía de afinidad. B. Cromatografía de gases. C. Cromatografía de exclusión por tamaño. Y D. Cromatografía de absorción. La respuesta correcta sería la A. Cromatografía de afinidad. Hello, my name is Edison Vaquero. I live in city in Valledupar. I am 24 years old and a student of agroindustrial engineering and Popular University of Cesar. La cromatografía líquida es una técnica analítica que separa los componentes de una muestra mediante interacción, ya sea química o sea una interacción física, con una fase móvil y una fase estacionaria. Debido a la cromatografía líquida, voy a hacer una pregunta de selección múltiple, dando a conocer el motivo del por qué esa pregunta es verdadera y viendo por qué las otras opciones no son verdaderas. Y dice: teniendo en cuenta los siguientes tipos de cromatografía, ¿cuál de los siguientes son tipos de cromatografía líquida? Tenemos la opción A, que es exclusión, intercambio, interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas y afinidad. Tenemos la opción B, que es GCL,
la GLC, la GCC, la HCI y la GC. Tenemos la opción C, que es AEC, la LRC, LSC, AAC, EEL. Por último tenemos lo que es intercambio, la GLC, la AAC y la GC. Aquí podemos analizar que la opción correcta sería la A, ya que la B, la C y la D, al menos alguna, no hace parte de la técnica de la cromatografía líquida, dado que la cromatografía líquida es un método utilizado para la separación de los componentes de una mezcla en base a su fase móvil y su fase estacionario, donde la opción B hace referencia a lo que son las técnicas de cromatografía en los gases. Y tenemos lo que es la opción C, que no hace parte a ninguna de las técnicas de la cromatografía. Tenemos lo que es la opción D. Aquí hay una cromatografía que es de intercambio, que hace referencia a la cromatografía líquida, pero al tener esa misma opción de la GLC, ya se nos hace que no es la respuesta correcta, ya que esta nos hace referencia a lo que son la cromatografía de los gases. La AAC y la GCL no hace parte de ninguna de las técnicas de la cromatografía. ¿Por qué la opción A es correcta? Dado que la cromatografía de exclusión es conocida como la cromatografía de filtración en gel separando moléculas según su tamaño, y la cromatografía de intercambio, que esta incluye tanto la cromatografía de intercambio iónica como la de intercambio ligado. Esta técnica separa compuestos basándose en sus cargas. La cromatografía de interacción hidrofóbica e hidrofílica, esta separa compuestos basándose en sus propiedades hidrofílicas, que es la repelación del agua. Tenemos por último lo que es la cromatografía de infinidad. Utiliza una fase estacionaria, un ligado específico que se une selectivamente a una molécula de interés, como una proteína o una enzima, permitiendo su purificación en presencia de muchas otras moléculas, lo cual estas técnicas son fundamentales en la cromatografía líquida debido a su capacidad para separar y purificar componentes. Hello, my name is Georgette Altamar Pardo. I am 22 years old. I am from the city of Valledupar, study at University Popular del Cesar. I am a student of the Agroindustrial Engineering program. I am in the 5th semester. Hoy vengo a hablarles sobre las funcionalidades de las técnicas cromatográficas. Estas sirven para separar compuestos de una mezcla basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. Su importancia radica en su capacidad para identificar, cuantificar y purificar sustancias, lo que la hace esencial en el control de calidad, investigación científica y desarrollo industrial. Funciona mediante la separación de sustancias basándose en sus propiedades químicas o físicas, como su tamaño, polaridad, carga o solubilidad, y es aplicable para la identificación de componentes. Se utiliza para determinar qué sustancias están presentes en una muestra. Por ejemplo, identificar aditivos en alimentos, contaminantes en el agua o componentes activos en medicamentos. Cuantificación de compuestos. Permite medir la concentración de componentes específicos en mezclas complejas, como niveles de fármacos en la sangre o la pureza de un reactivo químico. Purificación de sustancias. En investigación o producción, la cromatografía ayuda a aislar un compuesto puro, como una proteína o un metabolito.
Control de calidad. Es ampliamente utilizada para verificar que los productos cumplen con los estándares establecidos, como la concentración de ingredientes activos en medicamentos o la presencia de contaminantes en alimentos. Por último, tenemos la validación de métodos analíticos. En análisis instrumental se aprende cómo desarrollar y validar métodos cromatográficos, asegurando su reproducibilidad, precisión y sensibilidad. ¿Cuál es una de las aplicaciones principales de las técnicas cromatográficas según lo expuesto? A. Identificación de componentes presentes en una muestra. B. Elaboración de mezclas complejas en laboratorios. C. Evaluación sensorial de alimentos. D. Procesamiento de imágenes digitales. Respuesta correcta es la A. Identificación de componentes presentes en una muestra. Ya que lo anteriormente expuesto destaca la identificación de sustancias como una aplicación clave de las técnicas cromatográficas. Muchas gracias.